día de hoy Today, vamos a hablar de algo we're going to talk about que va a something, depender de ti. and it depends on you. Y yo te diría And I will tell you que si le ponemos un título, that if we put it a title, sería Comprométete it would be Commit a triunfar. to Triumph. Muchas veces decimos, Many times we say, obviamente yo quiero triunfar, obviously, I want to be a winner. pero ¿realmente quieres triunfar? But do you really want to be a winner? ¿Sabías que los mexicanos Do you know that Mexicans, estadísticamente in statistics, son las personas are the people que cuando están luchando that when they are en un struggling deporte, in some sport, en una when they're carrera, fighting in some en race, cualquier certamen, or in any kind of championship con otras with nacionalidades, another nationalities, y ya están a punto and de they're ganar, about to win, siempre always entran en un shock they get in a shock y dicen, ¿yo and they ganarle say, me a los winning europeos, to the Europeans, a los de Norteamérica? to the Americans? No, no es cierto. No, that's Y en not ese true. momento pierden And el in that paso moment, y pierden. they don't win. Normalmente Normally, sucede eso this happens porque no because saben quién son en because Cristo. they don't know who are they in Cuando tú Christ. sabes que eres su When especial you tesoro, know, when you're a treasure eres for la niña Him, de sus ojos, that you are sabes que a tienes treasure for todo, Him, you know that you have todo everything, para ser un everything triunfador. to be a winner. Y lo que te diga el And enemigo, whatever the enemy can no tell lo you, escuches. don't listen to that. eres más You que are vencedor. more than a winner. Éxito, Exit simple y sencillamente, in a simple way es hacer is to make lo que otros no quieren hacer. what the others don't want to do. Los grandes hombres de la historia, Great men in history, desde siglos y siglos, from many centuries hasta un Bill Gates, until Bill Gates, Steve Jobs, Steve Jobs, fueron altamente exitosos they were very successful porque se atrevieron a hacer because algo they dared to make something que nadie that se había nobody atrevido a hacer. have ever dared to do. ¿Sabías que Do you históricamente, know that in history, cuando se When- registran los grandes inventos, when all the great, la televisión, like la television, radio, like the el horno radio, microondas, like the microwave, muchísimos, many others, ya que están registrados, when they are registered, surgen muchas personas many people que dicen, said, hombre, a mí se me había "Man, ocurrido, I just thought about it, pero no pensé que but I funcionara. didn't thought that it would work." Pero hubo uno que dijo, But one person said, lo voy a hacer "I'm gonna funcionar do it, and I'm gonna make y it voy a work, hacer and I'm gonna make que esto cambie that this a nuestra change sociedad. our society." Eso somos Serfac. We are like that, Sir Lo Fact. que el mundo dice que raro, Whatever the world says that this is nosotros estamos real, dispuestos a we're demostrar willing to que demonstrate ayudar a la gente, that to help people, amarlos, to love them, abrazarlos to hug y them, decirles que and Cristo to los tell them ama, that Christ loves sí them, puede cambiar un can país. change a Sí country. puede cambiar una Yes, nación. it can change a nation. Porque nada es Because imposible para el nothing is Señor. impossible to the Lord. Todo es Everything posible is possible en el amor de Jesucristo. in the love of Christ. A Serfac, el Señor Sir Fact, the lo ha Lord dotado has de given personas of people talentosas, very talent, con dones, with gifts, con muchas with capacidades many capacities. que las estoy viendo And I'm en looking este at them momento. in this moment. Y además el Señor And even the Lord, está llegando it's en giving todas partes del mundo personas como tú, people like you que tal vez en tu país that maybe in your country dices, you're ¿y yo saying, en qué "At puedo me, ayudar a Serfac how can I help en Sir aquel Fact país in my tan country lejano?" so far away?" Una cosa te digo, One thing I say el you, Señor nos you, ha llamado the Lord has called a una us misión de to a amor mission of a love nivel mundial. worldwide Y en todos lados and everywhere. necesitamos We embajadores need- del amor de We need Jesucristo. ambassadors Y of ese Jesus eres tú. Christ, and that is you. Y And hemos estado hablando de procesos creativos. we have been talking about creative spaces. Yo he estado preguntando a varias I've been personas esta asking many semana people this weekend, qué entienden por proceso creativo. what do you understand for a creative ¿Y saben qué process? es lo más And you know maravilloso? what's the most greatest thing? Que cada quien That me everybody da una definición gives a diferente. different definition. Y eso me emociona, And this excites me porque la enseñanza de because nuestro the teaching pastor of our pastor está llegando is como un getting, traje a la medida a tu vida. is getting especially for you. Si todos repitiéramos lo If we mismo, repeated the same,
seríamos un grupo de pericos. We would be just a group repeating what Repitiendo lo que someone nos says, enseñaron. repeating what we have been taught. Pero cuando But hablamos when we speak de lo que es eso a mi of vida what is that in my y lo life, estoy and sacando, I'm getting it out, significa que esa it means enseñanza that that se ha teaching encarnado has en mi been ser embodying in y se me, está convirtiendo and it's becoming en una forma de vida, in a lifestyle. que es a lo que vino nuestro Señor And this Jesucristo. is what God wants. No enseñarnos una religión, Not to teach us a religion, sino una forma de vida, but a lifestyle de éxito of success y de trascendencia. and that will transcend. Y procesos creativos, Creative process, simple y sencillamente significa simply it means que en tu mente that in your mind estás creando you're creating algo something que no existe. which does not exist. Y tú dices, pero And you're saying, ¿cómo puedo crear yo how algo can I que no create existe? something that is not even existed? Primeramente, déjame First of all, recordarte, let me remind you, tú fuiste creado you were a la created imagen y semejanza de Dios. as God, as His likeness. Y la primera And the frase first word de la Biblia, of the Bible, la primera the ocasión first occasion que la santa palabra that the Holy se refiere Word a Dios, referred to God, se refiere como He referred Creador. as Creator. la primera The first característica de characteristic Dios of revelada God al ser revealed humano to the human es being tu is Dios a Creator creador. God. Y en el Génesis And in 1:1 Genesis 1:1, dice, y en el principio in the beginning, creó Elohim, created Elohim, 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 que significa which means Dios creador. God Creator. En el principio, In the Elohim beginning, creó los cielos Elohim created y the la tierra. heavens and the earth. Lo primero que The hizo first thing fue that He crear did los cielos y was la to tierra. create heaven and earth. Porque antes Because de que before existiéramos todos nosotros, we all exist, ya existía Dios. God existed. Antes de que existiera el Before tiempo, el espacio, time, la energía space, y la energy materia, and matter ya exist, estaba Dios. God was already. Precisamente por eso Dios es Precisely. eterno. That's why He's eternal. Porque Él estando Because fuera, Él He dijo, being out, primero He voy a said, crear el "First I'm going to tiempo. create the time." Y lo creó And He created fuera it. del tiempo. The Luego time voy a out crear of el Him. espacio. Then He created space. Luego voy a crear la Then I'm energía. going to create energy. Luego voy a Then crear I'm going la to create materia. matter. Luego los voy a Then I'm combinar. going to combine them. Y apareció el universo. And the universe Y appeared. apareció la Tierra. And the earth Y appeared. aparecieron las galaxias. And the Y galaxies aparecieron los appeared. hoyos negros. And whole dark holes Pero appeared. Dios es But antes de God ello. was before those things. La The característica characteristic, primera the que reveló Dios al principle mundo that es yo of soy God, Elohim. I Tu Dios Elohim, creador. a creator God. Y dices, bueno, pero And Él you're es, saying, well, He es is. Dios. He's God. está más allá del He's tiempo y del He's espacio. beyond the time and space. Pero fíjate lo que But dice notice what He's saying. Romanos Romans 4:17. 4. Dios puede dar 17. vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios puede dar vida a God los can give muertos life to the dead y crear and algo de create la something nada. out of nothing. Nosotros los humanos We as humans transformamos transform en todos niveles, in every levels, desde energía from nuclear energy, nuclear hasta energy, grandes plantas de to generación great eléctrica o enterprises bombas atómicas. or atomic bombs. Desde petróleo From a kilómetros petroleum, abajo de la Tierra, Many kilometers under creamos the earth, plásticos we y combustibles. create matter, Nosotros things. somos We transformadores. transform. La ropa que traes All puesta the clothes you're wearing, en algún momento in fue one parte moment, de un it was pelaje animal part o of de an animal de una hebra o línea or a vegetal. plant. El metal en el que estás sentado The church that you're using, en algún momento estuvo almacenado en una mina it was en one forma wall de in a grano. mine, as a stone, for example. Somos transformadores. Todos somos transformadores. We all transform. Pero Dios es But creador. God is creator. ¿Y quién es el creador? But who is the En creator? el Antiguo In Testamento the Old Testament, se conocía a Dios, only un one solo God, Dios, and we believe it like that. hasta que Only llega la one God, revelación de until the Jesucristo revelation of Jesus Christ came, y nos revela que and we es were revealed Dios Padre, that is Dios God Hijo, Father, Dios God Espíritu Son, and Santo. God Holy Spirit. Pero los tres son uno. But the three are all one. Pero se han puesto a But have analizar you quién analyzed fue who was de esa from Trinidad for that quien dio la Trinity palabra, that who gave the hágase la word, luz, give hágase el hombre.
quien let's remake the man verbalizó who created it. en Juan In John 1:3 1:3 dice, says, todas las cosas all the things fueron hechas por were medio de created Él. through ¿Y a Him. quién se está refiriendo? And who we're A nuestro talking Señor about Jesucristo. through Jesus Christ. Y por Él And y for sin Him Él, and without nada Him, de lo que ha sido nothing hecho that has been done fue hecho. could have been done. Por eso en el Evangelio de That's San why in the Juan, Gospel of John, a Jesucristo se le Jesus conoce Christ como el verbo, was known as the la verb, voz, as la the acción. voice, the action, porque el Padre, because the Father, desde Génesis from 1:1, Genesis 1:1, empezó a delegar y entregarle a su Hijo began to todas give esas to His Son maravillas. all that marvelous things. Nosotros decimos, Dios We va a say juzgar a la God humanidad will judge al you, final de los humanity, tiempos. at the end of Va a haber times. un gran trono donde vamos There a will be a presentarnos great todos throne where y el we'll Señor be va a decir, at, buen and the siervo Lord fiel, will say, en lo poco has sido fiel, en you lo have mucho been te pondré. loyal, and I'm Y habrá putting otros you. que le diga, apartaos de mí, obradores de And there are maldad, others that will be separated al fuego eterno Go to the preparado jail of para fire prepared Satanás y sus for ángeles. Satan and his ¿Quién es el angels. que va a estar sentado Who en ese will be trono? in that throne? ¿Quién? Who? ¿Quién? Who? Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Porque el Padre Because the Father le entregó a gave to Jesucristo Jesus Christ toda la autoridad all the authority para to juzgarnos, judge us, para condecorarnos to condecorate us, y también para and salvarnos. also to save us. Somos, We are. en la Biblia nos The muestra por Bible todos shows lados us. The Bible shows que us nosotros somos that llamados we are, a that we tener have el been carácter called de to Cristo. have the character of Christ. Y el carácter de And the Cristo character of Christ no es como hablaba, is not how he cómo talked, caminaba is o not cómo how se he vestía. walked or how he dressed. El carácter de The Cristo character of God es cómo sentía was y las intenciones de su how he corazón. felt and his heart. Al grado que en Efesios Intentions. 4:13 In Genesis 4:13, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuántos están buscando tener el carácter de Cristo? how many wants the character ¿Cuántos? of Christ? How Todos many? buscamos ser We como are Jesucristo. looking being like Christ. ¿Quién está hoy Who today más is cerca del carácter de Cristo de hace 8 días? more like Christ than he was before? A través de los problemas, Through problems, de las victorias, through victories, de las horas de oración, through de los praying, ayunos. Cada día nos through parecemos fasting. más a Cristo. Every day we look like more like Christ. ¿Y quién es Cristo? And who is Christ? El Creador. The Creator. El The Creador. Creator. Ahora entendemos Now we can understand. por qué nosotros tenemos why un espíritu We have a creativo dentro de spirit uno, creative inside us, pero no un espíritu de but no a spirit transformación, of transformation. como humanamente lo tenemos As todos. humans, we all have. Usted compra los You ingredientes buy y hace una ingredients exquisita and you comida. make a delicious Está meal. transformando You're papas, transformating. carne y jitomate en un guiso. You're transformating food. Yo estoy hablando de I'm crear talking algo about the for de la creating nada, something from the que nothing solo Cristo that only Christ lo hizo could make, y que solo Cristo and that only en Christ ti in y you tú buscando and su you carácter looking vas for a Him llegarlo a hacer, can do it. creando un espacio Create an creativo space, en a tu vida, creative space in una your life. alabanza creativa A que de la creative nada praise that from sana un nothing cáncer, sana un heals a riñón. cancer, heals ¿Se a dan kidney. cuenta lo Can que you significa notice what eso? it means? Cristo en ti, Christ in you, la esperanza de the gloria. hope of glory. Y nuestro Señor Jesucristo, And una parte our Lord maravillosa. Jesus, a great part. Cuando Él estaba muriendo en la When cruz he del was dying Calvario, at the cross, estaba pendiendo de un madero he was en at una the forma cross. infame, It was terrible. terrible. La primera palabra que The first dice word that he es said, Abba, 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 perdónalos, please forgive que them, no saben lo que hacen. because they don't know what they are Estaba doing. dirigiéndose a He su was padre, talking to his father, Abba. Abba, Pero más adelante but leemos que dice But we can en read Mateo in Matthew 27:6, 27:6, como a las 3 de la tarde, gritó Jesús con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, which means, Dios my God, mío, my Dios God, mío, ¿por why qué me have you has desamparado? forsaken me? ¿Y saben qué And significa? you know what this Elí? means? Eli,
es la It's a contracción contraction que se usaba en el Nuevo that Testamento was used in the New de la Testament, palabra of the word del Antiguo of the Testamento, Old Testament, Elohim. Elohim. Le estaba diciendo, He was saying, creador, creator. ¿por qué me Why have abandonaste? you forsaken me? Ahora Now, me metí a estudiar, a I consultar study a lot. a los expertos And, en- I consulted the en experts lenguas antiguas. in ancient languages. Fuimos muy profundo We were very, very deep. y les voy a decir lo que descubrimos. And I told you what what we discovered. Desafortunadamente, esta Unfortunately, this phrase Está mal traducida is al not well español. translated to Spanish. Para empezar, no es pregunta, It's not a question. como aparece. ¿Por First qué of me all, abandonaste? Why have you forsaken me? Segundo, Second, las palabras están the equivocadas. words are mistaken. Y hoy vamos a descubrir And we'll qué es lo discover que realmente what Jesucristo dijo. Jesus Christ said. Fíjense, Notice. primero, Elí, First, Elí, Eli, en arameo Eli. significa In Dios Aramaic mío, means Dios God, mío. my God. Y ahora, lo dice dos veces, And he said lo it twice. menciona dos He mentioned veces, it twice. porque estaba refiriéndose Because he was Elí referring del cielo to Eli y Elí de from la heaven tierra. and from the Y earth. podemos encontrar And we que can- en toda la and palabra we de can Dios see habla that all Dios del in all the cielo y Gospels, Dios de la he talks tierra. about Porque from en el heaven and cielo earth, Él because in gobierna heaven y Él es he soberano. governs and he Y en la governs, tierra and in the gobierna earth a governs través de todos through all nosotros. of us. Porque llevamos Because su we have presencia his dentro. presence Aunque el inside. mundo está bajo el Even control del though enemigo, the world is under the control of the enemy. Jesucristo en Jesus nosotros Christ in us es la luz is the de este light of mundo. this world. Elí, Elí, Eli, Eli, Dios mío, pero creador. God, my God, but Elohim, creator, Elohim. Elohim. Y luego dice Then it says, Lama, Lama, que viene del which origen comes de from Lamet, Mem, Lamed, Num Mem, y Num, Ayin, and Ayin, que significa which means para este for this propósito, purpose, por esta for razón, this reason, por esta for causa. this cause. Y la palabra sabactani And the word Shavactani significa means reservado, reserved, dejado, I left, guardado, I saved, apartado. chosen. Y si juntamos todos, That is actually significa que la verdadera the traducción translation. es un verdadero It grito means de victoria, a cry of victory, grito de a gloria, cry of victory, que está diciendo, Dios which mío, says, Dios "Oh mío, my God, para este propósito God, fui my God, reservado. for this purpose Dios I was mío, chosen. por esta My razón God, for tú me this enviaste a la purpose you tierra. sent me to earth. Dios creador, God para creator, esta for redención this redemption, fui I enviado. was sent. Jesucristo en ese Jesus Christ, momento in that moment, estaba pendiendo de una cruz was in the y estaba cross haciendo and was un making espacio creativo was created en an donde space of empezaba space where he tu began redención your y mi redemption and my redención. redemption. Él estaba He was creando creating de la nada from nothing tu vida to eterna, life, your eternal life, una vida a en la life casa del in the Padre. house of the Father. Eso es lo que Jesucristo decía. Gracias, Padre That's what he Creador. was saying. Thank No, no le Creator dijo Father. Abba, He didn't le say dijo Abba. Elí, He said Elí. Eli, ¿Y por qué Eli. dos And veces? why two Porque times? Jesucristo, Because Jesus hombre, Christ, estaba man as muriendo man, en la he was tierra. trying at the earth. Y dijo, tú eres And he Dios said, del "You're cielo, God from heavens, pero también eres but Dios de la you're tierra, also God from the earth, porque me permitiste because you venir a allowed me to crear came de la and nada to create from la the salvación nothing, the pasada, salvation from the presente past, y present, futura. and the future. Porque como es Dios, Because as God es atemporal, He no has tiene no tiempo. time. He has no Y la time. misma palabra And the dice same word says que habiendo muerto, that being dead, descendió a los espíritus he encarcelados he descend a to the, predicarles he descend to libertad. jails and to preach La freedom. única The vez only time que alguien que se hubiera that ido al someone Hades has gone tuvo la to oportunidad hell, de has salir the de él, opportunity fue to abrazado get de los out, pies and be de taken nuestro out from amado hell. Jesús. Bendito sea Blessed su be nombre. his name. Para crear For creating este espacio this creativo creative que space Jesucristo, that Jesus Christ, Él murió en la cruz. he died on the cross. Y lo primero que Él And the hizo first thing he fue made crear was to un create momento, a moment, un camino a path, y una oportunidad. and an opportunity.
El momento está. The moment is already. Cada ocasión Every que alguien time acepta a Cristo como su that único y suficiente someone Salvador, accept Christ as his en ese Savior, momento, in that moment, ese momento en la that cruz, moment of the cross, está siendo presente en su he's being vida. present into his Él life. no dice, Señor, tú que And he moriste hace said, 2000 God, años, you have died dice, 2000 years Señor, ago, but tú que Jesus, llevas you mi take pecado, me, you are taking en my este sin. In momento, this moment, perdóname. please forgive me. Ese espacio creativo That creative space nos habla, fíjate lo que dice en Efesios in 3:20. Ephesians 3:20 Y says, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Jesucristo Jesus Christ formó su espacio formed creativo a en creative favor nuestro. space in our favor. Y después, And then, and en la after, palabra in dice, the word says, según el poder que obra en nosotros. according to his power that ¿Y de qué is at poder work estamos within hablando? us. And what we're talking ¿De about, qué poder? which power? El poder del The espacio power creativo. of the creative space. Tú tienes el You poder have the de crear power en tu of vida create in your life una ubicación a location en donde te unes a where Jesucristo you join Christ. y puedes desde ese And momento in that moment you can reclamar todas talk to las him promesas and claim all del the Señor para tu promises vida, the Lord porque has given estás to you, because you are plantado set en el espacio creativo in the que creative abrió space Jesús. that Jesus Christ opened for you. ¿Recuerdas cuando Do caminó you 40 días remember por el when he desierto? walked 40 days in the desert? Él empezó a marcarte He el camino, set a que path dijo, and detrás said, de mí, after me, un camino angosto, a very strange camino path, difícil, a very difficult pero path. solo en este camino But vas a ver only in this milagros y path maravillas. There will be marvelous and Y, miracles. y además dice, And it also says, ¿para cuándo? Para When? cuando me vaya a morir. for when I'm dying, Y dice, según el and he poder says, que according obra, to the que power está, that is, que that existe. exists. ¿Cuándo? When? Hoy, Today, hoy, today, hoy. today. Por lo menos dos personas At de least los que en los que twice, estamos at aquí least two people el día who de are hoy here today crearon su espacio created creativo de a creative sanidad space of illness. y dijeron, yo me paro And they aquí. said, I'm standing Y como here. Jesucristo And as llevó Jesus en la Christ cruz arrived, mis dolencias, and he took mis all my enfermedades, sickness yo in the soy cross. sana, Today yo I'm- soy sano today de mi riñón, I'm yo soy healed. I'm sano del healed of cáncer cancer y of el my Señor kidney, and lo the sanó. Lord healed him. ¿Y saben qué es lo más And you know maravilloso? what is great? Que todavía no lo saben. That they don't even know. No se han dado cuenta. Don't even ¿Por notice. qué? No lo sé. Why? I don't know. Pero alguno de ustedes, But dos two personas, people in fueron here sanadas. were healed today. Yo estoy seguro que dentro de I'm 8 días sure that van a from decir, 8 days, perdón, they will say, pero yo I'm era sorry, uno. but I was Y one no of me di the cuenta hasta el persons. otro día. I didn't No me di notice cuenta hasta que fui al doctor. until I went to No the me di doctor. cuenta hasta que I ya no didn't necesité notice diálisis. until I didn't need a El dialysis. Señor The Lord actúa acts porque tú estás tomando because tu you posición are en taking Cristo. your position in Tú estás Christ. actuando You're y acting estás and parándote, you're- estás formando and you're tu forming espacio creativo. your creative space. Fíjense, escuchen esto. Listen this. Aquellos que leen y Those aprenden who mucho su read Biblia, and a ver si read lo a lot the identifican. Bible, you will identify this. Es una paráfrasis. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más, And those who is powerful to make de lo, more mucho más abundantemente in de lo que abundance, pedimos o entendemos, but what we are asking or según we el understand poder creativo, according to the creative según power, el poder creativo according to the que obra creative en power nosotros. that works in us. Podemos cambiar la palabra We can change the word poder power por poder creativo. for creative power. Porque cuando decimos Because poder, when we say power, podemos imaginar we algo can como imagine un something rayo like que nos cae y nosotros no hacemos nada. something very Nos cayó el rayo. powerful. Pero el Señor dice, no, But the Lord says tú vas a no. desarrollar You tu espacio will develop creativo your own creative en space in faith, en confianza, in trusting in Him, sabiendo knowing que el Señor that the Lord te va a dar las peticiones de tu will corazón. give you the petitions of your Y tal heart. vez te acuerdes de esto. And maybe you can Fíjate remind en this. esto. Ahora bien, And now, es tu proceso creativo en tu this mente, creative process in your mind, la certeza de lo que se espera you're certain of what you're waiting, y la convicción de lo que no se and the ve. conviction of what you cannot see. ¿De qué estamos hablando? What we're talking about,
de la fe. about faith. Porque dice, ahora Because bien, it says, la fe es la certeza de lo que se espera, Is to believe. la convicción de lo que no se Is to ve, believe what you cannot see. la convicción de lo The que no conviction existe, of what does la not exist. certeza To be de lo que me certain prometieron, that pero what no we have sé been de dónde promised, vendrá. but I don't know where it's going to come Creas from. tu espacio To create, creativo you're creating a en creative confianza space, y en fe. trusting, Te and paras trust dentro and faith. You stand in tomas las that promesas del space Señor to take the promises of the y Lord. dices, el Señor And no you es said, hombre para que mienta, the Lord doesn't ni hijo lie. de He's hombre not para que se man. arrepienta. He's not man and he don't repent. Él me lo dijo en su He palabra, told me in his word, Él lo cumplirá. and he will Yeah. accomplish it. Y sin procesos creativos en tu Without mente, creative process in your mind, es imposible agradar a it's Dios. impossible to like God. ¿Reconocen la expresión? Do you recognize Y that sin expression? And without Es faith, it's imposible impossible agradar a Dios. to like God. ¿Y qué es la fe? And what's faith? ¿Qué es la fe? What's faith? Creer que si To tomo believe that if I take el metro the o subway, en una estación me va a llevar a la in otra, one station is going to take eso me to no the es other. fe. That's not faith. Eso es sentido común. That's common sense. Creer que si believe me that voy if por toda Avenida I Cuauhtémoc, go voy to a the llegar al streets, centro de la I'm going to ciudad. arrive to a Eso no certain es place. fe. That's not Eso es faith. conocer el plano de la ciudad. That's knowing the city. Creer que si estudio Knowing una that carrera if I study a voy a career, conseguir un I'm trabajo gonna have a job, y voy a poder and I'm gonna be vivir y able comer to de live. él. Eso no es fe. For me, Eso es experiencia de that's not faith. toda tu That's familia que lo ha experience hecho. that of all the people Fe who es has done it esperar before. algo Faith is to que wait sea in something creado de la that nada. we created from the nothing. Puertas que se abran, Doors that are open. sanidades cuando la Healness. ciencia médica ha dicho no es When the posible. doctor says it cannot be done, Eso es that is faith. fe. Y la fe, And faith- solo dos letras, only two letters. en español obviamente, In Spanish, es muy poca palabra para todo lo que abarca. it's few words for all the things that it can done. Dentro in de it. la fe, Inside faith, el primer paso the first step es reconocer un espacio creativo, is to recognize a creative space, ponerme dentro de él to get inside it y saber qué es lo que estoy and esperando. to know what I'm waiting Lo for. que viene What is coming en las 7,000 promesas are que the hay en la palabra 7,000 de Dios. promises that are in the Porque gospel. recordemos, Because let's Dios remember puede dar vida that a God los can muertos give life to the y dead crear algo and to create something de la nada, from the nothing. de la nada. From the nothing. El día de ayer Yesterday, hablaba yo con un gran siervo de Dios, I was talking to a great man of God. me contaba He was talking to de un me, accidente de su and esposa he told me about an accident that his Cómo wife had. How? por situaciones Because de of- gas en su of casa. many situations, Su esposa cayó envenenada por gas his wife get poisoned y literalmente murió. because of the gas, and he died. Empezaron a orar por ella mientras venían los They paramédicos began to pray for her y el Señor until la the regresó. doctor came, and the Lord Ha made her estado por alive. meses en She rehabilitación has been in rehab for many y months, de haber tenido daño cerebral, and because of cerebral ahora ya pain, está al 90%. today she's 90% fine. Yo la conocía, I knew her, una doctora cirujano brillante. a great doctor, Yo decía, and I said, ¿qué tiene? what does she have? ¿Por qué no habla? Why she's not talking? ¿Por qué se mueve tan Why despacio? she moves so slowly? Hasta que me contaron ayer. Until yesterday they milagro de told me Dios. the miracle of the Lord. Científicos, médicos, Doctors, biólogos, scientifics, ¿cómo biologists. es How posible can this be possible? que neuronas muertas del that cerebro many vuelvan a la vida? neurons died, comes back to Humanamente life. no es posible. In humans, that's not possible. Solamente creando Only algo creating something de la nada. from the nothing. y en eso And in that, es experto nuestro Señor the Jesucristo. Lord is an expert. Porque Él nos los enseñó Because en la He cruz del taught us Calvario. in the cross A of Él the sea la cross. honra y la gloria. To be He be the glory. Y ahora, And now, hasta aquí es la until introducción. here, this was only the Ahora vamos a introduction. ver nuestra plática de hoy. Now let's talk Les voy a about contar our topic. de un- I'm going de to un tell joven you about a que guy mi esposa me decía, that my wife told te me garantizo I que ese guarantee muchacho no tenía mamá. that this guy has no mom, En el buen sentido de la palabra, ¿eh? in the good sense of the word. Era huérfano.
He was an orphan. Y dice así, And it says, Lucas 15, Luke empezando 15, en el 11. 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo. The parable of the prodigal son. Antes de empezar, déjeme aclarar unos puntos. Before it begin, let me tell you something. Esta parábola This parable es para la familia. is for the family. Equivocadamente, In a wrong way, algunos conferencistas many conferences lo usan para mensaje de use salvación, them for para alcanzar a salvation, los nuevos. to reach the new ones. ¡Qué pena! It's a pity, Pero es para la familia. but it's for the family. Todos los que estamos aquí All who are in somos here, familia. we are family. Somos de la familia de We are Dios. from the family of God. Entonces, para So, ti for you, puede ser esta it palabra. can be this word. No habla acerca de los sirvientes, doesn't talk about the no habla servant, acerca it de los doesn't talk amigos, about the compañeros de friends, trabajo. Or Habla the work acerca of de la partners. familia. It talks about Un family. padre, A father, un hijo a son, y obviamente una madre and obviously que a había mom muerto. who has died. Versículo 12. Verse 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. En aquel tiempo, In those times, cuando en las tradiciones hebreas, in Hebrew el traditions, padre the era father el patriarca, was era la the cabeza. boss. He was the Y head. más cuando los hijos And- eran solteros. and Y en even este more caso when todavía when their sons eran solteros. had no wives. Y el hijo le dice, And the son Padre, said, Father, herédame en vida. please inherit in life. era exactamente de decirle, He was saying to his father, te prefiero muerto I prefer you que dead vivo. than alive. Por favor, Please, actúa como si fueras un Act cadáver as you be y dead dame la and give herencia. me what it belongs Palabras to tan me. duras It was very hard. que los Those mismos words very proverbios hard, dicen, that even nunca the Proverbs heredes by en itself vida. never inherit in life. Y todo el Antiguo And Testamento all the Old Testament habla fuertemente talks very de que strong los padres that the heredarán a los fathers hijos, will inherit their y children heredarán a los and will nietos. inherit pero hasta su muerte. until the death. Y en este momento And in este this hijo moment, this son llega y le dice al padre, gets to his father and says, herédame. please inherit. Qué palabras tan fuertes. Those were very strong words. Y el padre And en el the father dice simple y sencillamente, y él and he- les repartió los bienes. And he shared all the properties. Él con todo el corazón dolido, He was very hurt, pero pudo más su amor por but él his love for him was bigger que el guardar la tradición que than to había. keep the tradition. El amor del padre The love of the father superó cualquier agresión, went beyond grosería, majadería del everything, hijo. everything Porque el of padre bad en ese matters of the momento world, because the father in that estaba moment creando was creating un camino a path para que el hijo regresara. for his son to come back. ¿Se dan cuenta que nuestro Can you Padre notice that Celestial, the Heavenly Father, desde el momento From en the que Adán moment y Eva salieron del Adam huerto, and Eve came desde ese out, momento le dijo came a Eva, out from the y una from the serpiente garden came out, te morderá and the serpent en will el bite calcañar, you, pero tú le but pisarás you la cabeza. will stand Desde upon ahí, his head. From that Padre moment, ya estaba the Father creando was creating El camino a path de regreso de nosotros of a la patria return celestial. to his El padre del hijo celestial pródigo place. hizo lo mismo. The father in Todavía this ni se history va, made the same. He's not even pero ya estoy gone, pavimentando el camino but I'm por creating the donde path volverá. from will Eso where you es will el be amor de back. un padre. That's just the love Eso of es a el father. amor de un That's padre. the love of a father. Cuando el padre dice, When the me father fallaste, says, you dejas de failed ser me. mi hijo, You para have mí stopped moriste being el my día de son. hoy. For me, you're Esas dead son to me. palabras que provienen directamente del Those infierno. words come from hell. El padre es el que The dice, father is te the one amo, that says, I me love you. duele, It hurts me, pero ya empiezo a preparar but I'm la preparing cena para cuando the regreses. dinner from when you're back. Versículo 13. Verse 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Fíjense, recibe la herencia Notice, he received his este cabeza inheritance, dura this guy, y se queda todavía a vivir ahí, and he was lived there porque dice, because it says, y muchos días and después, many days later, muchos días not después, many days later,
significa It que means recibe la herencia, that he received the la inheritance. empieza a gastar, He began to empieza a spend it. vivir He como se le began to pegó live su as the way regalada as he gana. wanted. Pero llegó un momento But the moment came en que iba escalando that escalando he was los getting deseos de su carne, the wheels of lo his que podía flesh, comprar. what he can Y llegó un buy. momento And there was a moment en que la presencia en la in casa which the del Padre, presence of the la house, santidad, the la holiness, rectitud, the holiness empezó a in the house bloquear. of the Father began to block him. casi puedo imaginar que I can invitaba a sus even imagine amigos y a sus that he amigas inviting his y friends, entrando se encontraba and al getting Padre. in, he can see his Father. Muy buenos días, señoritas. Good morning, ladies. ¿Van saliendo o van entrando? Are you getting No, in or getting vamos out? saliendo. Oh, no, we're getting que out. les vaya bien. Okay, have a nice day. Y el hijo, And the, ay, and the son, oh ¿por qué God, la saluda a mi papá? why is he saying good morning Me da to my pena. girlfriends? Pues, hace 3 días I'm very llegaron y ashamed. apenas están yendo. They arrived 3 days, but they are already leaving. Hasta que el hijo dijo, no, esto no es Until the son posible. said, no, this is not Se me cae possible. la cara de vergüenza. I'm very ashamed with my father. Y el padre And the father solo sonriendo. only with Y a dice smile. que toma todas And sus he said cosas. that he took all his things Dice, mejor me voy. and said, I'm better leave. Padres, Fathers, algún día sus hijos les han father in dicho, here, once your Quiero souls vivir have, solo. have said to you, quiero I mi want to live. departamento de I soltero. want to live alone. I want my own department. ¿Te falta algo aquí en la casa? Are you missing of something no, here at pero house? No, but quiero tener mi espacio. I want to have my own space. ¿Que tu recámara de 4 por 5 metros no es suficiente What, espacio? isn't your room enough ¿Te quieres space? ir a un Do departamento you want to que es get la your mitad own de tu department recámara? that it's half the size of your room? No están buscando su They are espacio. looking for their Les space. está pesando They are la beginning. santidad They are y feeling los very. principios de la casa They para don't dar like the rienda principles suelta of the a lo que house, quieran hacer. so they can do whatever they want. Versículo 14. Verse 14. Y cuando lo había gastado todo, ¿saben lo que es una herencia de esa magnitud? Do you know Y gastársela toda. how much he spent? El otro día, The other day, más bien, hace unos años, many years ago, por cuestiones de negocios, because of business, estuve yo en la ciudad de Las Vegas. I was in Vegas. Caminando, Walking, teníamos que ir a la repartición de unos premios a mexicanos, we had to Emmys, went Grammys, to the algo de eso. Grammys or some award thing. Que yo, con las personas que dije, bueno, ¿tú querías esto? Ok, Because I ahí said, están tus boletos, Do you want éntrale. this? A mí You no me can llama get la in. atención. I'm Pero not va a estar interested in fulano, that. mengano. But Ah, there's pues gonna qué be this bueno. artist Me and mandas this fotos. other. Oh, send me a picture. Y me fui con un amigo a caminar. And I just went walking to walk Caminamos with a por friend. las tiendas. And we walked through the stores. Yo le dije, And I told him, oye, estos precios parecen estar en pesos. these prices, it seems that Elevadísimos. are in Me gustó una camisa de Mexican seda, pesos. I would like decía a 10,000. silk, a Dije, silk no, pues chemise. deben ser pesos y está And cara it para says pesos. 10,000. Dijo, no, Abel, It must be in pesos. Son dólares. No, Abel. Dije, no, are hombre, in ¿y dollars. incluye a quién Oh de los my de los God. Grammys? Oh my God, this Está is so carísima. expensive. This is really, really expensive. Ahí llegamos a una relojería, And we get to a me puse el store. reloj más caro que en mi And vida me he I puesto. put on the Costaba more en expensive pesos watch. 6 and it millones de costed pesos. in pesos 6 Hasta million dije, ay, pesos. híjole. And I said, oh my Pues God, gózalo porque en la vida vas a obtener otro you're igual así never en tu gonna mano. have in your Y yo life a salgo y watch like pregunto, this. pero And I wonder myself, ¿quién va a ser la persona que compre who esto? will buy ¿Están locos? this? They are crazy. Dijo, no, Abel, And they said, todo esto no, vuela. everything, ¿Por qué? everything Porque is la bought gente que gana because mucho dinero people who, en la who ruleta, earns en a las lot of cartas, money como lo ganó at fácilmente, the casino, as they no les importa el win precio. it very easily, it Si doesn't les matter about the gusta, price. y hasta If si they vas con like ellos it, te disparan. or even if you go with them, they invite quedé you. pensando, And I think, Como una how mentalidad kind of mentality, totalmente terrenal totally te pone terrenal, vendas mágicas can get que you ni lo más blind, obvio, that even the como most es un obviously, precio like a elevadísimo, very, very high te hace price, reaccionar. makes you react. Lo mismo le pasó a este joven. The same happened to this, Le to dieron this young tantísimo guy. dinero He was very, que no había wealthy, trabajado, that he que no didn't había have, sufrido, and he que didn't no había- suffer to no había sudado get la that gota money. gorda por He didn't tenerlo. work for that. ¿Qué? Compraba So y it was pagaba very easy for him lo que le pidieran. to have whatever he Literalmente wants, lo que le pidieran. whatever he wants. Y entonces So dijo, me voy
He a said, otra provincia. I'm going to another place. Quiero vivir fuera I want to live del out espacio de of the- influencia, of del the espacio space creativo creative de la casa paterna. of my father's house. Y yo pregunto, And I ask you, ¿alguna vez once, te has sentido have you ever felt allí sentado, where you are sad, presionado? with pressure? ¿Alguna vez has dicho, Have you ever said, ¿por qué se me quedan viendo? why are they staring to No me me? gusta la I alabanza. don't like the praise. Qué incómodo es estar This is very en estas sillas uncomfortable. tan duras. This chair is very uncomfortable. Esta es nuestra casa. This is our house. ¿Algún día te has sentido así? Have you ever felt like this? Bueno, seguimos. Let's continue. Versículo 16. Verse 16. Y yéndose a otro lugar, el versículo 14 dice, cuando había gastado todo, 14. vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar ovejas. 15. Fíjense algo muy interesante. Something very interesting. Él vivía He lived donde vivían los hebreos, los where judíos. the Jews Ahí lived. estaba rodeado de judíos. He was surrounded Por by donde Jews. caminaba eran Wherever judíos. he walked, they Lo were Jews. conocían, He was lo very known respetaban. and they are respected. Pero él quería esconderse. But he wanted to Se fue a una hide. provincia tan According- lejana He was very far. que incluso He went very far. criaban cerdos. That Lo they que nunca hubieran hecho en el pueblo de raised Israel. pigs, Tan feed pigs. lejos se fue. He No went quería so que lo far. conocieran. He didn't want Él to be quería known. andar como él He quisiera wanted to act y as que he nadie wanted, dijera, oye, and that no one ¿no said, es el hijo hey, de isn't Abraham? he the son of Abraham? ¿No es el Isn't he sobrino? the nephew? ¿No es el hermano? Isn't he the No, brother? que nadie me No, conozca. I don't want to be known by everyone. ¿Algún día tú has deseado Have you ever un sábado desired, por la tarde as decir, Saturday me night, quiero ir said, a Toluca, I want to go to Toluca, donde place no me in voy a encontrar a Mexico, nadie de Cerfac? because I don't want to see no one O me from quiero the ir a church. Timbuktu. Or I'm going to go to Timbuktu. Quiero I descansar, want to que nadie me I reconozca. want to rest. I don't want to be recognized. Una cosa te digo, I'm going to tell you something. la palabra dice The word says, que así subas a la montaña más alta, even you go to the far, Ahí far está away Dios. place, God is in there. así vayas a las Even though profundidades you más go grandes del to the- océano, to the deepest Ahí está of the Dios. sea, God is in there. no hay lugar There is no donde te place puedas esconder. where you can hide. Te podrás esconder de You mí, can hide from me. te podrás esconder del You pastor can Memo, hide from the pastor Memo. pero del Señor But nunca. from the Lord, no. Y el Señor, por amor a And ti, the Lord, because of love, le va a because He revelar loves a you, su siervo will dónde- reveal to dónde His servant, andas where are you? y qué estás And what haciendo. are you doing? Viviendo fuera del espacio, Living away Paterno. from his father's house, Él también creó un espacio, He created His own pero de space, tristeza, but of sadness, carencia, of lackness, insalubridad and y desesperanza. and hope. No tenía nada en su He had futuro. nothing. Pero fíjense el versículo But 16, notice, in la verse cosa 16, más he says, maravillosa the greatest thing, que dice, and it says, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, volviendo en sí, come to himself. ¿estaba dormido? No. He was asleep? No. ¿Estaba anestesiado? He was No. anesthetized? No. ¿Le habían dado un golpe y estaba He has been punched? tirado? And he was No. on the floor? No. Estaba en sus plenas convicciones. He was in his five Estaba senses. claro y lúcido. He was well, okay. Pero la palabra But dice, the word said, y volviendo en sí. and came in himself. ¿A ustedes no les ha pasado? Hasn't it happened to A mí en you? varias ocasiones. And me many times. Que estás haciendo to me tu many rutina times. por días o por semanas That you're y de doing repente a- viene that como you're un in a shock routine, and then y dices, you came to yourself and ¿pero qué says, estoy haciendo? but what I'm doing? A mí me ha tocado It has happened to me. platicar con hombres I've talked to many persons que me dicen, that says, Abel, yo andaba Abel, I en were malos pasos. in not good paths. Tomaba mucho, I drank a lot. empezaba el viernes The la Friday tarde, begins. y créeme, el It was Friday domingo night, and believe me, en on la Sunday mañana, morning, amanecía en un hospital de Tasco I woke up in a o en hospital una cárcel de or in a Iguala jail o in por Mexico Querétaro
or in another place. Y la pregunta era, And the question ¿y was, cómo llegué aquí? how did I get here? ¿Cómo llegué How aquí? did I get here? Y ya me contaban si todavía tenía coche And they told me if I already had a o car tenía ya que venderlo por kilo. or did I have Dice, pero to sell it because Muy it has extraño. been crashed. nunca me pasó nada. But it was very weird. It never Si happened. tuvieras las fotos de Nothing los to me. coches, If you had the photos of hechos my bola. cars, were all Y a mí destroyed. nunca me pasó nada. And, Y yo never, decía, and nothing happened "Qué buena ever to suerte me." tengo. No, And hombre. he said, I have very good Soy un luck. 10, miren, qué chulada. I'm Manejo very ebrio y nunca me lucky. pasa nada. I drive drunk and nothing Y happens sus to me. hermanas And all their Hablando sisters desde el amor de Jesucristo. talking about the Y love le of decían, Christ. hermano, They said, please, brother, ven a los pies de Jesucristo. come to the Ven. Le feet digo, of Christ. no lo Surround to necesito. Christ. No, Para diversión thank yo you. tengo la mía. I have my own Y él fun. me cuenta, dice, un And he día, talks to me. viernes en la tarde, Friday night. salí de una cantina, dice, I pero came back haciendo from a bar. heces. Dice, But walking, te lo but I digo, couldn't a ver, even walk. en serio, I'm tell you, estaba bien borracho. I was very drunk. Y aquí oí una voz. And in my head I hear no a había nadie voice, junto a mí. and there was no one Y me around dijo, me. And it says to me, Hasta aquí until here estuve contigo I was with you, y te cuidé. and I took care about of A you. partir de hoy From now on, vas por tu cuenta. you're on yourself. Dice, fue tal el shock I was so, que se me quitó la borrachera. it was such a Quedé shock for me perfectamente sobrio y sudando frío. that I began Me subí to al coche, sweat. corrí a mi I casa a get buscar into a my mis car hermanas and I look for my sisters y les dije, and I told her háblenme them, de Jesús. please talk to me about Christ. Háblenme de Talk to Jesús me porque about lo acabo Christ de oír. because I just listened to Dijeron, him. ay, They ¿cuántas te said, tomaste? oh my God, you're ¿En drunk. serio que lo acabo de oír? No, Really, no, no, I no. listened to him. Has de estar No, todavía I alcoholizado, think pero en that you're fin, drunk. siéntate. But well, if you want, Y el sit siguiente down. domingo And next Sunday, aceptó a Cristo como su he Salvador. accepted Christ as his Y hasta el día Savior. de hoy Until sigue siendo until now, un ferviente. he is cristiano, a seguidor de great Jesucristo. guy of Christ. Él dice, He bendito says, shock Thanks, El que tuve. thanks of that shock that I que had lo hizo reaccionar. that made me react. Y a este joven And de to la parábola, this man of the parable, él estaba con hambre, he was with hunger. estaba harto, estaba He was triste, tired, he was sad. pero de repente But hubo algo suddenly there was que something lo despertó. that made him react. Algo como si un ángel viniera Like y le if an quitara las angel vendas came mágicas. and opened his Y eyes, se dio cuenta, and he ¿qué noticed estoy haciendo what I am aquí? doing here. El Señor The Lord permite que tengas vendas mágicas allows to you para to que be blind, camines. so you walk. como el que se está ahogando. Of, Mientras tengas of those fuerza, people who are tú drowning, puedes hundir al salvavidas. until Y you por have eso luego el strength. Señor te permite que realmente empieces a hundirte sin But fuerzas when you are really, para que estés drowning, flojito y cooperando. the Lord will take you out, Y te va a ir jalando y tú ya no And He will tienes take you fuerza out. para nada. and you have no strength for nothing. Pero este joven, But this young guy, al momento de quitarse las at vendas the mágicas, moment lo primero que vio their eyes were opened, the first things he fue su saw situación. was his situation. Estoy seguro que I think that he cerdos, pigs, mi ropa, my clothes, dolor en el estómago de hambre. pain, feeling Y hungry, ahí empezó and su he proceso began creativo. his creative Muchas process. veces el Señor Many times the Te Lord lleva a un shock takes you to a shock. y ahí And in empieza tu there, proceso creativo. the creative process begins. Nuestro hermano Silvestre, pastor Silvestre, Our pastor estoy seguro Sylvester, que en la I'm cárcel ha sure visto. that he Siempre has seen a dicen, jail. un They robo always más y says, nos retiramos. one more Oye, robber ya se nos and acabó el we dinero. will Un stop. robo más. One Uno more, más. one more, Uno más. one more. Hasta que en el uno Until más the one los more prenden they got y to se van a la jail. cárcel. Estando en la cárcel, Meaning jail. se caen las vendas mágicas. They opened their eyes. Dicen, pero ¿en qué cabeza cabe que no What me was iban a I agarrar? thinking? What was I thinking? ¿Cómo se me ocurrió? How did I did this? ¿Cómo pude pensar que How could I llevarme thought en mi that portafolio robber, este paquete de the droga y subirme al robber, avión? No and lo to iban a have this registrar. package of drugs? ¿Cómo no lo vi? How could I see Vendas it? mágicas. You were blind.
Pero el Señor dice, But the Lord yo te said, necesitaba ciego I needed you para que blind, fueras a la cárcel so you went to y ahí el jail. pastor Silvestre te And alcanzara. then the pastor Porque Sylvester mientras reached estuvieras you. afuera, Because if you were nunca, out, you will nunca never estarías dispuesto a escuchar be del amor de willing to listen Jesucristo. of the love of Christ. ¿Te sientes mal porque has caído You muy feel bajo? bad because you have been very, very low. No te sientas mal. Don't feel bad. Ese era el andén específico That's donde el Señor that's a Jesucristo te special estaba place esperando. where the Lord Jesus En is el waiting for andén de you. acá, Él no In estaba. there, He was not where Él when you estaba were abajo, fine. He esperando tu was llegada. in your very lows, Y sabía que waiting ibas a for llegar you. And He knew that desfalleciendo. you will reach. Y una vez en este espacio And creativo, once you are in this creative space, el joven dijo, this guy said, ¿cuántos de los this trabajadores son de mi says, padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Estos espacios creativos siempre se dan en un momento de shock. these creative spaces Siempre se dan en un always momento de shock. happens in shocks. El espacio creativo siempre empieza con It lágrimas. always begins with tears. El esposo The que husband dice, mi esposa es tan that linda y says, tan crédula oh, my wife is so que siempre le digo nice que estoy trabajando hasta that las I 11 de la always tell noche her that I'm y me lo working, cree. and she believes it. Y trabajo en un And I kinder. work in a Y kindergarten. ella me dice, oye, And los she niños, says, no hombre, es que but the son children, trabajadorcísimos. No, but I work really A todo hard. dar. They work really hard. Y siempre cree And she always que va a believes salir me. impune. And he believes that he Hasta won't que be un caught día until one day La esposa le dice, the wife says to him, sé en lo que andas I know what you're doing. y sé con quién I andas. know, and I know with who you're doing it. Con toda confianza, toma tus cosas. Please take all your y vete stuff con ella. and get out. Está el shock And he will get in shock, que cae de rodillas and he will bow y down, llorando. crying. Se le caen las vendas mágicas And he will open his y eyes. dice, ¿cómo se me And ocurrió he will pensar think, what was I que mi thinking? esposa me iba a estar creyendo la My misma wife, obviously, mentira he won't believe me siempre? always. Pero el Señor te lleva a ese But the nivel Lord takes you so para que low. humillado So le digas, Señor, humiliated said, yo sin ti no puedo Lord, vivir I cannot live Perdóname without you. Please forgive y me. quiero ser más como And I Cristo. want to be more like Christ. Versículo 18. Verse 18. En ese momento, In that moment, ya sin la venda mágica, with ve his su eyes presente. open, he can see his present. primero, First, ve su pasado, he saw his past, llévalo a su futuro. and he will see his future. Por eso esto es para la familia. That's why this is for the Alguien families. que no está en la familia de Someone Dios, who's not in the family of voltea su God, pasado, look at his past. tan trágico como el presente, It's so tragical tan as the malo como el present, presente. so bad as the present. Pero los que estamos aquí, But those who are in here, que hemos vivido who en la have casa del lived Padre, in the house of the Father, puede haber un momento en que nos pese it estar can en be a la casa del moment Padre that we feel very, y queramos, not comfortable in the house of le the pidamos Father. nuestra herencia y nos la va a dar. And Bendiciones, ask you the inheritance, negocios, parejas, blessing, business, muy a buen partner, trabajo. very good job. El otro día escuchaba I listened the other day como alguien que se congrega how someone that congregates quería hacer un gran negocio, want to make a El mejor great negocio. business, the greatest, formar un antro. to form Yo dije, a nightclub, ¿Perdón? to create a nightclub. es un negociazo. It's a really great business. No, pues Well, y la droga también. Yeah, and drugs also. yo me pregunto, And I thought, ¿cómo estando en esta casa how being in donde this la house presencia del Señor in which está, the presence of the Lord is, pueden venir ese tipo de ideas? those ideas can come Y no reprenderlas y en el And nombre not de to Jesús reprend- llevarlas a los pies de Cristo. and take them to the feet Pero of se God. dan, se dan, es But una it realidad. happens. Pero This idea cuando happens. Se But alejan, when they, se llevan la bendición but de when they Dios took que the los ha blessing bendecido, of God, empiezan a usufructuar la bendición they began Va a to llegar un make some momento things en que el wrong shock va with a that venir a su vida blessing. And y the los va a shock, believe sacudir. me, will get to their lives. y ahí es donde tienes que ver And then dónde estoy you will see y voltear a tu pasado. where I am and turn Y al back ver at tu your pasado past. te vas a ver And from sentado the en este past, lugar, you will be sat in this place, recibiendo el amor de Dios, receiving the love of Christ, recibiendo receiving el abrazo de tus the hug hermanos, of your brothers. que si de repente son bruscos, That they sometimes they repente are son not very kind. claridosos. Sometimes they are not very kind. ¿quién no ha tenido hermanos claridosos? Who has not ¿Quién no ha had tenido hermanas very kind bruscas? brothers? Yo levanto, que la I raise conocen, my ¿verdad? hand. Oh, Perdón. they know my sister. Ya la conocen, ya no voy a I poder think hablar de ella. you know my sister, so I'm not gonna talk Todos about los her. tenemos.
We are called brothers and Pero sisters like ¿cuál es el that. común denominador? Que hay un amor. Lo hago literalmente por tu bien. But we're doing this for your right. En ese espacio creativo In that analizó su creative presente space, he en base a analyzed su his pasado present y planeó according su to his futuro. past, and he Y planned his dice future. And it el says, versículo 20, y verse 20, levantándose fue a su padre. Lo más importante es, ya sé dónde estoy, ya the vi most de dónde important, vengo, I know where I'm ¿qué voy a now, hacer? what I'm gonna do. No te quedes ahí tirado. ¿Qué Don't voy a hacer? just get sad. Hay muchas ocasiones, In many times, me tocó hace un mes like a aconsejar a month una persona ago, I had to help a person que él quería regresar al camino. who want to get back to the path. Incluso se lo mandé al pastor Silvestre Even y el though pastor I Silvestre sent como that raqueta person me lo regresó y se lo to volví a Pastor mandar. Sylvester, and Y él and me I sent decía, him back. es And he que yo said, quiero regresar a los pies del Señor. I want to get back to ¿Y qué te with the impide? Lord. And what doesn't Pues que nadie me allow invita you? a ser pastor. Nobody invited me to be a pastor. ¿Perdón? And I said to myself, Sí, what? dice. Yeah, Yo tengo profecías I have the que voy a hablar a las prophecies that I multitudes. would talk to many people. Ok. Okay, ¿Y dónde estás ahorita? and where are you now? Tirado en el pecado. On the floor with sin. Dije, pues regresa a los pies del Señor. Go back to the feet of the Pero Lord. nadie me ha ofrecido un trabajo nobody has con offered sueldo me a y job prestaciones como with- pastor. As a pastor. Dije, tienes que hablar con el And pastor earning like Silvestre. a pastor. Y se You lo have mandé to al talk to pastor Pastor Silvestre. Sylvester. And I sent it to him. Muchas veces, Many times. cuando vemos nuestro presente y when nuestro we pasado, we see our present, our no future, podemos and our aspirar past, a la misma we posición. cannot Decimos, ¿en qué think cabeza to get to cabe? the same position. Y esto fue lo que hizo And this el what- hijo pródigo. And this is what Dice, the y prodigal son levantándose made. fue a su padre. And Y he él arose, went to dijo, his father. cuando llegue con mi padre, But when I híjole, get to my es father, que los sirvientes comen mejor que yo. his servant Pero están eats mejor better than me. alimentados. They did Yo better creo que than la me. hacienda I del think padre that se the- llamaba Serfac Corporation. I think that the house que of the están father dentro was están called bendecidos. Serfat. Those who are inside are Dice, very híjole, blessed. And he said, Pues aunque oh sea my el que God, barra la banqueta fuera de Romero, even though lo que sea. whatever I had to Él do, planeó y he decir, planned, saying, si llego a convencer a mi if papá I convince my que me father haga uno de sus that sirvientes, made me his servant, yo creo I que como think conozco todo puedo llegar a because ser jefe de sirvientes. I can be Como jefe de the boss of the decanes. servant. Ahí sí voy a ser el gran jefe. Y And dice que empezó a caminarse. Lo he definió. began to walk, y empezó a caminar. and he began to No era un walk. lugar cerca. It was not a Caminó por mucho His tiempo, father's house porque was una very provincia far, muy and he lejana. walked a lot No tenía medio de because he transporte. was very far, No and he tenía has amigos no. que le dieran raite. Nobody took Y him. todo ese tiempo que tenía en la And mente, all those voy a times llegar he con mi was saying, padre, I'm voy a going to llegar get to con mi my father, padre I'm y le going to voy a get with my decir, father, and I Padre, will say, he pecado Father, contra el cielo y I've contra sinned ti. against heaven and ¿Se you. fijan que el hijo Do conocía you muy know, bien los did you códigos know espirituales? that he He pecado knew the contra el gospel cielo because primeramente I committed y sin contra ti. with the heaven and against you. Es tristísimo encontrarte This is very sad. gente hundida en el pecado To cuando know llegas a people hablarle del in amor a sin Jesucristo when they knew about y saben Christ, más Biblia que uno. and they even knew Y uno about dice, the gospel even more than you. Pero ¿y quién eres tú? But who are you? Y te empiezan a contar su historia. And they began to tell their De story. institutos bíblicos, de Biblical ministrar en la alabanza institutes, being at the praise, y queriendo and willing usufructuar eso que ellos creían que era to de ellos, steal that sin entender thing que era la that unción del was Espíritu from Santo, him, se without van understanding that it was the a querer anointing ser of the Holy artistas Spirit. They o a querer wanted to hacer be an negocios artist or wanted con to esa unción. be a businessman with that Y anointing. como con Sansón, And that Samson, no se dieron cuenta they didn't notice que la presencia de Dios that the se había presence ido of de God ellos. has lived them. Así este hijo pródigo The same happened to the conociendo, son, to the prodigal son, dijo, voy a knowing. decirle esto. And Pero ahora he hay said, algo I'm muy going to say this interesante. to my father, but there's something En la even more tradición hebrea, interesting. In Hebrew tradition, Cuando un hijo deshonraba when a son al padre, dishonored his father, todos los sirvientes all the servants, se convertían en enemigos acérrimos de ese hijo. all the servants Y were si lo against that volvían son. a ver, And if they ever saw him tomaban again, piedras they y lo took apedreaban stones hasta and matarlo threw them until por he said haber he was dead. deshonrado a su For amo. dishonor his Y master. ellos no son familia, And they are eran not family. empleados, They were employees. asalariados. They were employees. Y por eso And that's why
dice la The palabra, word says, y cuando todavía estaba lejos, and when he was su very padre far, lo vio y his sintió father compasión saw por him, él and he y felt corrió compassion for hacia him él. and ran to him. Siempre se ha predicado que corrió It has por always amor, por been preached extrañanza, that por he- muchas cosas, that he ran pero because of no, love, but no, corrió para he salvarle la ran vida. to save his life. Él lo vio de He lejos, saw him lo very far, reconoció and he y dice, recognized him. si mis And siervos say, lo if ven, my lo servants van see a him, matar. they will kill him. Lo van a They matar. will kill him. Porque esa es la ley y la Because that's the tradición. law, the tradition. Porque él me deshonró. Because he dishonored Y me. en el pueblo judío, And in la Jewish honra, people, the la honor, honra the honor es de lo más alto is the después de most Dios. secret things after Está God. primeramente nuestro Señor. The Lord is Y at the después está beginning, la honra. and then the honor. ¿Recuerdan Can you remember que el diezmo that the tithes no es un aspecto de finanzas ni is de Antiguo not, Testamento and ni de not Nuevo only Testamento? about talking about money. Es de honra. It's about honor. De honra. It's about honor. Y si estuviéramos en el antiguo And tiempo, if we were in the old times, al que no diezma, to those who are not giving their apedrearlo. tithes, kill him with fíjense lo stones. profundo. Entonces Imagine llega el how padre, deep. corre the- literalmente el So the padre, father no ran el to hijo. him, not El the hijo no son. corrió The son porque estaba a las didn't run vivas. because he was just No hay ningún looking. sirviente. There is no servant. No, Okay, no están. Entonces sí, ahí I'll voy. keep walking. Y el padre dijo, no lo vayan a And the ver. father said, "Oh no, they are Corre gonna y kill him." lo abraza He ran y se cuelga del and cuello. call and hug El him, colgarse del cuello and hug es him. protegerlo. And he protect No, him no lo with that golpeen, hug. no lo apedren. Please don't, Es mi don't throw hijo. E stones to him. He's my inmediatamente son, and immediately manda a llamar he called. a los sirvientes. He called his servants. Traigan vestido, Bring traigan clothes, anillo, bring the traigan ring, zapatos. bring shoes. Porque él necesitaba Because he mostrar needed to show que él como padre that he as a lo había father perdonado has forgiven him para salvarle la vida. for saving his life. Cuando te alejas de la protección del When Padre, de la casa del Padre, when you go away from of the aún protection, los que te servían even those who served you tratarán de matarte. will try to kill you. Cuando estás en una casa como esta, When you're in a house like this, Satanás y sus huestes Satan nos sirven, serve los us, aplastamos, and we los stand corremos, and we los sacamos de take los them cuerpos out, enfermos y de and los we take cuerpos them tristes out, y de we los take espíritus de out, suicidio. them out. Decimos, y te vas, and we said, and y sin you're ninguna leaving. cortesía. Pero But cuando nos vamos de la casa del Padre, when we leave esos the que nos house, servían those who serve us buscarán para matarnos. will look for kill Buscarán you. para Will matarnos. look you for kill you. Y si nos encuentran en país lejano, And if they nos matarán. look at us, they kill us. Solamente si regresamos al Padre. Y el But Padre if you siempre come back to the va a Father, estar and the Father esperando para always abrazarnos will y be waiting cubrirnos. for covering us protegernos. and to protect us. Entonces no nos podrá hacer nada. And no one will Porque happen to llegarán us con sus piedras. because they will throw no. you stones. Ya regresó a los brazos Oh del no, Padre. he's back with Ya the no le puedo Father. hacer nada. I can't do anything. Híjole, y otra vez es patrón. No, Oh, pues otra vez. he's a boss Agacharme. again. Oh, okay. ¿Se fijan lo maravilloso que es? How great is God? Dice, se echó sobre su cuello It y lo says besó. he kissed him Tu and hugged him. tu espacio creativo, Your creative space. así como Jesucristo caminó en el As desierto, Jesus walked in the desert, solo tiene un destino, it has only one destiny: los brazos del Padre. the arms of the Father. ¿Crees que vas a tener un espacio Do you believe creativo you're gonna have a creative para ser space el hombre más rico del to mundo? be the richest man in the world? Por ahí no pasa. I don't think so. Puede pasar cerca, It can pass o si el Señor quiere, te puede llevar. near, but the Lord can take you. Pero tu espacio creativo But your creative space solo te llevará. will a la always voluntad take del you Padre. to the will of the Father. Si tu espacio creativo y If las your creative promesas que haces space una and the realidad promises están alineadas are con la according, voluntad del Padre are para tu according vida, to the will of the Father, vas a ser la persona más you exitosa will de be the México. most successful person in Mexico. Hay personas There are persons que son llamadas who are called para ser sumamente to be reconocidas y famosas very famous en las and bellas known artes. in the En la arts. danza, como vimos a nuestra hermana As we Cindy, saw en la our electrónica, sister en el Cindy, audio, in audio, en el canto. in singing. Pero la clave es esta. But the clue is this: Si ese camino lo if desvías that path, if you hacia tus don't deseos walk in that materiales, path and take that path to se va your a own perder. desires, it will get lost. e historias tenemos We have muchísimas. many stories like that. Whitney Houston, Whitney Houston, for una gran example, cantante, a great singer, una voz preciosa, beautiful voice. su voz se inició en la iglesia.
she began en a el coro de church. su iglesia. In the chorus of the church, Cantaba también she sang so well que alguien le dijo, that somebody ¿por qué told no te her, vienes a grabar? why don't you Te record? vas a hacer millonaria. You will become millionaire. Y en vez de dedicar su voz And, a seguir glorificando a Jesucristo, and she stopped glorifying the Lord. voy a glorificarme a mí She said, misma. I'm going to glorify myself. Terminando sus días sola, She ended her days con alone, desesperanza without hope, y suicidándose en And una killing fría herself. tina de hotel. and killing herself in Y a su hija, hotel. And her daughter, igual. the same. Tu espacio creativo, Your creative space, tienes la you oportunidad have the opportunity de crear of algo de create la nada something from the para la nothing honra y gloria to the honor de and Jesucristo. glory of Jesus Christ. Si así lo haces, If it's done like that, vas a caminar you will en walk milagros y in miracle maravillas. and marvelous. Y cuando finalmente And when finally el padre empieza a hablar, the father fíjate que el hijo starts to talk, le dijo, Padre, he said, he pecado "Father, contra el cielo y contra ti. I've sinned against you in heaven. Tenemos que tener determinación. We have to have A lo determination. mejor otro hijo hubiera dicho, uy, mi padre ya corrió, ¿Me va a Many abrazar? others said, "Oh, my father Mejor me will, quedo will callado. hug me. I A better ver say qué me nothing. dice. Let's see what he y me says." dejo amar. And I will let myself Pero to él be dijo, loved. no. But he said, Yo "No. pacté conmigo I mismo. pact En with mi espacio myself creativo in my creative le voy a space. decir, I Padre, want to he tell, pecado Father, contra el I've cielo, sinned contra ti. against you and heaven." Y si se dan cuenta, empezó, And if you notice, he reconoció, began, he recognized, y el padre no lo and dejó the father terminar. didn't let him No lo dejó to terminar. finish. Y en ese And momento, in that moment, el hijo the son, a lo que aspiraba es a ser sirviente. he was willing to be Lo que only él a quería servant. ser un What he criado más, wanted, he was only pero want to be comiendo a bien. servant, but having food, Comiendo but dentro de la having casa del padre. inside his father's house. ¿Cuántas ocasiones How many times hay personas there are people que habiendo estado aquí that being se van here y gets regresan out y dice, and come déjame back? sentar en la última silla? Please let me sit in the Ahí, last chair. sentir la presencia del Señor I'll para be- mí es lo más grande que puede haber. The presence of God is the greatest thing to Pero me. el Señor But the Lord siempre te da mucho will más always give you more de lo que estás planeando. of what you're Y planning. dice And it says que además that he hizo una also gran fiesta. made a great Lo party. empoderó nuevamente, mi hijo amado, He Se called fue, him as his pero ha son. vuelto. He le dijo, went "Y out, todos, but he was este es dead, mi but hijo. now he's alive. He's my son. Es como si fuera yo, It's like me, vestido de realeza dressed y además un festín completo like me. por la alegría, And la a alegría que ha party. vuelto. And here's a party because I'm very happy because he's back. Y yo te pregunto a ti, And I'm asking tú you, que estás aquí, tú que you no are estás viendo por la here, red, and those who are watching us online, ¿en dónde te encuentras? ¿Dónde who estás are parado? you? Where are you standing? Y te estoy hablando a ti, And I'm talking to you, a ti que me estás to you escuchando. who are listening to me. Estás en la casa del Padre, You're in the house of the Father, pero con una mentalidad incómoda, but with an uncomfortable como mind, la del otro hermano que no like pidió the su herencia, other, like with the other brother y si se dan cuenta, that también la didn't ask recibió. for inherit, but he Porque also cuando received it. Heredó a uno, tuvo que heredar al otro, Because when one inherit, the other had to. pero el otro no tenía mentalidad de reino, But the other didn't have a kingdom mind. porque teniendo toda la herencia Because igual having que la de all su the hermano, inherit, the same as his brother, seguía conviviendo con los criados, no convivía con el Padre, he didn't ¿Esa era spend su time with his voluntad? father, only with the servants. no se sentía con derecho He de didn't feel pedir the un cabrito right para comérselo to con sus ask amigos. food, to have it with his friends. Mentalidad de esclavo. He had a mentality of an El slave. que se fue The one who was tenía left mentalidad de rey, has a mentality of a muy king. desubicado, pero mentalidad de reino. A very Quería weird vivir bien. mind, but he has the mentality of a king. ¿En dónde estás tú hoy? Where are you standing? Estás en la casa de tu padre, pero como el Are hermano you sin mentalidad de are you in reino. your father's house, but as the brother who didn't left? Estás en medio Are de you in the fiestas middle y of banquetes parties? en la casa del and Padre, feast in the como house el que of the tuvimos hace Father? rato, As un we verdadero were, banquete as we were espiritual, before, a spiritual party, o a lo mejor or te has maybe alejado. you have left, Y no me refiero físicamente, and not in a physical way,
Porque Because piel con huesos muchas veces están sentados en ese lugar. you can be sitting here. Yo hablo de una pasión, I'm talking about the de un passion, corazón, about the hearts de esas gentes que dicen, of those people who says, por causa de que todavía no me pagan, because I haven't been paid, me voy caminando, I go walking, pero no dejo de ir. but I won't stop going Y no to porque me vayan a church. dar de comer gratis, And not because I'm gonna have free No. food. No, sino porque quiero estar because I en la want to be presencia in the de presence mi Abba, of my de mi Abba, Abba of my amado. Abba, beloved one. ¿Te sientes anestesiado? Do you feel anesthetized? La clave para saber si te sientes The clue, anestesiado if you're es, feeling like that, like puedes this, definir la can you diferencia entre define tu the pasado difference y between tu your past presente, and your present? o es una neblina todo. Or you Muy cannot see parecido. it, or there's something that doesn't allow you to see it. Esa neblina son las vendas mágicas. If you're like that, it's because you are blind. Pero hoy But today, pueden caerse. your eyes can be opened. O a lo mejor en estos días Or maybe in these un days, shock ha movido tu vida. some shock has moved you. Hay ocasiones que esos shocks, Many times those benditos shocks, shocks, blessed shocks, que después de eso uno pregunta, because after that, one asks, ¿tomaron las placas del tráiler? did you Porque me planchó. notice who ran above me? Y sinceramente, And sincerely, ¿cuántos han sentido eso? how Yo many lo he of you sentido. have felt like that? Ha habido I felt like that. situaciones There have been situations que literalmente, that y literally, mi esposa lo sabe, and my wife knows, yo soy como coraza de armadillo. I can support everything. Pero hay cosas que me han hecho But there are many que me things dé that have vueltas. Me tengo que shocked me, detener. that have shocked me. Cosas que de la noche a la Things mañana that from night, te cambian la vida. that in a sudden changed my life. El que está festejando hoy Those who are having un a party ascenso, today mucho dinero, because of a great job, y a la many noche money, está en la cárcel porque at atropelló y mató a alguien. and at night he is at jail because he ran over someone. with Fíjate moments. cómo este hijo de la historia, Notice how the son of that al history, caérsele las vendas mágicas, when he opened his eyes, despierta en un shock. he awake from that shock. Y esas vendas mágicas lo tenían viviendo en una embriaguez de su carne, And he was living, gozando y drunk, disfrutando. drunk in his own flesh. Cabe señalar que el Señor Enjoying. no está en contra que disfrutemos, The Lord is not saying siempre y cuando Él sea don't enjoy, lo más don't have importante fun, en nuestra vida. but He has to be the most important of your Y lives. para mí, ¿qué más disfrute And de momentos de adoración como los que tuvimos hace And rato? you can have those moments in the praise of the Lord. Al joven, This son, primero se le cayeron las vendas mágicas first he opened his eyes por el shock que tuvo. because of the shock he had. Segundo, comparó su Second, pasado He con la casa looked at his paterna. past and En la casa took de his mi padre present. In the tenían house of my hasta los father, criados comen mejor que yo. the servants Tercero, eat better than me. Third, imaginó su futuro, he imagined his future, dice, aunque sea su sirviente. even though I'm his servant. Cuarto, planeó Fourth, la estrategia. He planned a strategy. Deshonré a mi He padre. made a plan. I dishonored my Ay, father. ¿cómo construyo eso? Oh, I'm gonna fix it. Le voy a decir, Padre, I'm pecado gonna contra tell el cielo, Father, contra I've ti. sinned against the heavens and No against soy you. digno de ser llamado tu hijo. I cannot be called Y your le dijo son. eso porque And él le he había saw, dicho primeramente, te and quiero he muerto. told him because he told first, I want you dead. Quinto, Fifth, llevó a cabo lo planeado. he made what he No le planned. cortó, no He- le He modificó, didn't modify his no se plan. escondió el speech. He Cuando vio didn't que el modify padre his venía plan. corriendo hacia él, dijo, no, When he saw yo his father dije, coming yo to lo him, cumplo. I'm saying and I'm gonna accomplish it. No claudicó durante todo el tiempo que fue caminando, ni lo He abortó. never changed his plan. Y finalmente And finally, recibió mucho más he received Mucho más much de more lo que había planeado. of what he had planned. Vuelvo a preguntarte, I'm gonna ask you, ¿en dónde estás where are you parado el día de standing hoy? right now? No importa It doesn't matter si eres de los que se ponen en esta plataforma a compartir, eres de los you're- que está allá atrás you're sentado o only los de los seat que or están you're atendiendo las serving, mesas. No importa. It doesn't matter.
Porque el Señor está hablando de una condición Because the del corazón. Lord is talking about hearts. ¿En dónde estás parado? Where are you standing now? Una cosa te digo, One thing I'll tell tú has you. sido sellado You have con el been sello del sealed Padre. with the ring of the A Father. donde vayas, Wherever you go, vas a tener un sello. you will have that mark. Y esto no lo hablo poéticamente, And this is not only a al point, grado que cuando Caín it's real. lo sacan porque mató a Abel y lo corren, Because when he él fell, dice, ¿me van a matar? they're gonna Cuando kill me vean me me. van a matar. When they see me, they're gonna kill me. Abba, ayúdame. Father, please help Y me. dice que el Señor le puso un And sello, it says no sé that the cómo Lord sería, marked him with pero his le puso un ring. sello And he marked him. para que todo el mundo que So lo viera everybody supiera quién who es. saw him knew he Y por was. el temor a Dios, And because no of lo the fear of tocaran. God, nobody touched him. tú también tienes un sello. You also have that mark. Pero es un camino de dos vías. But it's a two-way path. Cuando andes en un lugar que no debes, When you're in a place that you must not be, tugurio o similar, o antro como me dijeron que se llaman en in a México, nightclub, for example, va a estar el enemigo de las almas, va a ser el portero. the enemy will be Te va a standing ver, at the door, will Va a see decir, you, ah, qué caray. and Yo sé he que es will ese say, sello. I know who you ¿Quieres are. entrar? You want to get in? Pásale, Please get in. pásale. Please, please. Porque te está jalando You're in your fuera house. de la casa del Because Padre. he's taking you out from the house of the Father. Para que los enemigos que tú So the pisoteaste enemies that les you diga, sent muchachos, up, miren quién he said, llegó. "Oh, look, Quien los corrió el otro look, día look who's del in the Rubí. house. Ya vino. He's in the Y empezaron house. a He's agarrar in sus our piedras house now. And they have para stones herirte y lacerarte. in their hands Porque to el enemigo hurt vino you. nada más para Because the matar, enemy robar is only y destruir. here to hurt you and steal you. ¿Dónde quieres estar? ¿En un país lejano gozando la herencia en fiestas? Una cosa te digo, la porqueriza te está esperando. No sé cuándo, días, horas o semanas, pero vas a llegar ahí. Y no por castigo, porque Dios te ama. Y sabe que ahí es donde pondrás tu espacio creativo y definirás tu camino hacia el Padre. ¿En dónde estás parado hoy? Ve tu corazón. ¿Cuántas veces venimos, pero por costumbre? Lo que es más, decimos, Señor, tú me prometiste. Tú me prometiste. Y podemos sacar hasta con fechas. Tal fecha hace 5 años me dijiste, hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años. Pues, ¿qué pasó, Señor? ¿Se te olvidó? Solo quiero decirles que el que no lo hayas recibido no significa que la promesa no esté. A mí el Señor, literalmente, en esta última etapa de mi vida, en el 2009, 2010, el Señor me dijo, te voy a usar de manera diferente, en un lugar diferente. Yo dije, amén, Señor, juego, lo acepto. Y empezaron los shocks en mi vida. Ese que les digo que me tuve que detener porque decía, ¿qué me está pasando? Y no hablo de salud, de la situación. Fue el primero que me golpeó. Y poco a poco, Señor, tú lo prometiste, tú lo prometiste. Y se acabó la alacena de no tener ni para comer, nada más para desayunar. Tú lo prometiste. Y a las 12 del día de California llega un envío especial que días antes el Señor les había puesto que me lo enviaran exactamente ese día. Tú lo prometiste. Y el Señor, te voy a usar y te voy a mover. Dijimos, España, Londres, sí, Señor, sí, Señor. El Señor dice, México. ¿México, Señor? Pero hay mucha violencia, Señor. México. Bueno, ya sé. San Miguel de Allende, Señor, está muy bonito. Ciudad de México. Ciudad de México. Pero, Señor, voy a tener que ir a Betel. Betel. Pero, Señor, lo que tú digas, Señor.
shock tras shock tras shock. Empiezo en Betel, shock. Sigo en Betel, shock. Hasta que digo, Señor, si no vienes tú, me muero. Si no vienes tú, me muero. Y me dijo el Señor, ahí te va la última. Serfac. ¿Ser qué, Señor? Serfac. Memo. ¿Pero el qué, Señor? Y aquí es donde encontré el plan de Dios para mi vida. Y el Señor dijo, para esto te preparé y para esto te he traído. ¿Cuántos shocks tuve? Incluso uno de ellos le causó la diabetes a mi esposa. Un shock tan fuerte. Hubo un shock que yo dije, me voy a morir, me va a dar un infarto, no es posible. Fui a dar al hospital, me revisaron, me dijeron, no tiene nada. Es que me siento muy mal, pero no tiene nada. Es que me quiero morir, no tiene nada. Fuera, vámonos. ¿Te sientes en esos shocks? Bendito sea el Señor. Y no estoy siendo grosero, bendito sea el Señor, porque estás más cerca de la realización del sueño de Dios para tu vida. Es tiempo de que hagamos espacios creativos en nuestra vida y decir, Señor, ya no más en mi mente, en tu creatividad, y voy a crear, no a transformar. Voy a crear, y a partir de lo que voy a crear en este espacio, voy a empezar a transformar. Y así voy a crecer. Y así voy a cubrir primero la Ciudad de México y luego cubrir todo el país. Y vamos a llevar a Cristo a todo México. Serfac está siendo conocido.